Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 16. El rey Ashurnasirpal. Fue en esos momentos cuando volvió otra vez a derrumbarse y desmoronarse sin remedio la moribunda y débil República Democrática Federal de Jabobo. Después de esto, los militares leales a Ashurnasirpal lo declararon a él como rey de Jabobo e instauraron en el país una monarquía dictatorial con él a la cabeza como jefe del Estado. Ashurnasirpal solo reinó sobre su pueblo por 9 años, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 29 años y murió. Y esta es la historia del rey Ashurnasirpal de Jabobo. Cuando él asumió el poder en Jabobo, la nación estaba quebrada económica e industrialmente. Anteriormente, los Estados Unidos habían controlado completamente al nuevo Partido Democrático para abrir facilidades legales en el país que dieran libertad plena a las empresas estadounidenses para operar en el territorio jabobés, explotando indiscriminadamente sus preciados recursos en perjuicio del pueblo de Jabobo. Por eso, cuando algunos militares dieron el golpe de Estado para colocar en el poder a Ashurnasirpal como dictador de Jabobo en calidad de rey, fue demasiado tarde para salvar al país de su inminente catástrofe sociopolítica, económica y militar que experimentaba Jabobo. El pueblo jabobés no solo estaba enojado con la política que los había gobernado en los últimos años, sino que había perdido toda su confianza en su propia patria y nación. No apoyaron al rey Ashurnasirpal, pues desconfiaban de él. Creían que éste actuaría de la misma manera que lo hizo el nuevo Partido Democrático, y por eso no le siguieron en sus políticas. Pero aún así, no se opusieron a su reinado, pues muchos se exiliaron del país prefiriendo comenzar nuevamente con sus vidas desde cero. Los que se quedaron en Jabobo se resignaron a su trono, pues Ashurnasirpal prácticamente no le dejó otra opción a su pueblo. Él era un dictador sanguinario. Los pocos que se le resistieron fueron rápida y brutalmente asesinados por sus agentes del CAPE. Después de aquella purga, su reinado se caracterizó por un completo fracaso, pues él carecía de experiencia política, económica y administrativa. Como el país estaba arruinado y carecía de fondos económicos, el rey Ashurnasirpal le vendió al extranjero las pocas maquinarias industriales que el país poseía a fin de sacar un poco de dinero. Pero aquel momentáneo refrigerio económico solo empeoró más las cosas. Jabobo se sumió en una aún mayor y profunda crisis económica, sumergiéndose completamente en una economía de subsistencia agrícola y ganadera. Jabobo empobreció gravemente. El hambre azotó a la población y muchos jabobeses murieron por esta causa. Las epidemias, la insalubridad y la delincuencia se propagaron ferozmente, y el desabastecimiento hizo mella en la golpeada población jabobesa. Aquella deplorable situación de catástrofe económica se extendió por varios años. Jabobo sufrió mucho, hasta que finalmente la situación en Jabobo se volvió francamente insostenible. El pueblo comenzó a rebelarse contra el rey Ashurnasirpal y a manifestarse violentamente en las calles contra su yugo. La situación tensa continuó agravándose hasta que finalmente el pueblo en su conjunto dejó de pagar impuestos y con ello colapsó el sistema de tributación del Estado jabobés. El ejército de inmediato dejó de percibir salario y con ello el caos total se apoderó de la nación jabobesa. Por su parte, el rey Ashurnasirpal entró en pánico agudo
y decidió declararle la guerra a Brasil en el año 8º de su gobernación real. Lo hizo por desesperación, porque no sabía cómo conducir a su país a un estado de normalización, porque temía por su vida, pues sabía que lo iban a matar si no le ofrecía a su pueblo una respuesta rápida y satisfactoria a la crisis tan profunda que ellos estaban viviendo por aquellos momentos, y porque creía que invadiendo y saqueando a Brasil podría alimentar a su hambriento país en tanto éste salía de la crisis. La guerra que Assurnasirpal inició contra Brasil solo prolongó la agonía de un régimen que ya de por sí se estaba muriendo, pues la gente solo se distrajo temporalmente en cuanto a cómo resultaría aquella guerra. Pero en realidad el disgusto popular seguía creciendo contra él. Incluso la gente llegó a pensar que tal vez aquella guerra era la última salida que les quedaba para salir de aquel atolladero, y concluyeron que si aquello fracasaba, Jábovov no tendría remedio alguno, y el país se hundiría irremediablemente en el caos total y absoluto hasta el grado de desaparecer como sociedad nacional unificada y civilizada. El rey Assurnasirpal de Jábovov, junto a su pueblo, se lo jugó todo en su guerra contra el Brasil. Se jugaron el futuro de su nación, de su cultura y hasta de su propia existencia. Pues bien, 1000 camiones de tropas repletas de soldados atravesaron la frontera jabo-brasileña en las proximidades del camino más cercano hasta llegar a Brasilia, la capital del país, a invadir. Y desde allí continuaron avanzando kilómetro tras kilómetro, a medida que iban adentrándose más y más en el país. La resistencia que les presentó el ejército brasileño fue al comienzo muy escasa, lo que daba vía libre al ejército de tierra del Imperio Medio de Jábovov para invadir con facilidad el territorio enemigo. Su objetivo era alcanzar Brasilia, rodear la ciudad y sitiarla hasta su completa capitulación. Solo así lograrían un rápido control del país y lo saquearían en provecho de Jábovov. Ese era el plan estratégico a seguir. Al principio, en solo 7 días, lograron alcanzar la ciudad de Brasilia y la rodearon. Tras repeler los contraataques del ejército del Brasil, los soldados jaboveses lograron consolidar sus respectivas posiciones estratégicas en el cerco de sitiar que erigieron en torno a la ciudad y esperaron refuerzos militares desde el gobierno de Assurnasirpal. Por su parte, la contingencia militar brasileña, atrapada y desprevenida en la capital, hizo lo mismo: esperar refuerzos militares de sectores del ejército ubicado en diferentes regiones del Brasil, que iban velozmente hasta Brasilia para auxiliarla del enemigo invasor jabovés. Pero obviamente, y por cuestiones de proximidad geográfica, los tanques jaboveses y los camiones de artillería llegaron a Brasilia antes que las restantes fuerzas militares brasileñas. Sin embargo, no solo los ejércitos del Brasil, que allí estaban atrincherados en Brasilia, pelearon con fiereza contra las fuerzas militares jabovesas, sino que también el pueblo brasileño combatió ejemplarmente. Eso prolongó mucho la toma de la ciudad por parte de Jábovov, lo que ayudó en gran manera a que el resto del ejército brasileño acudiera a Brasilia a tiempo antes de que ésta sucumbiera al poder jabovés. Pero entonces la batalla adquirió un matiz mucho más sangriento y encarnizado, lo que hizo que ésta se prolongara por muchos meses. Pero al final, las fuerzas militares brasileñas lograron imponerse a las de Jábovov y las derrotaron tras un elevadísimo precio en vidas humanas asesinadas durante el conflicto en ambos bandos. En el bando jabovés murieron más de 50.000 soldados en la guerra. 3.000 tanques fueron o bien destruidos o bien capturados por el enemigo, y más de 700 camiones de tropas quedaron seriamente dañados. Por su parte, todos los camiones de artillería fueron aniquilados.
la guerra fue un completo desastre para Jabobo, y tras su derrota en el campo de batalla, los soldados jabobeses que sobrevivieron al conflicto huyeron despavoridos de la devastada pero victoriosa Brasilia en dirección a Jabobo. Sin embargo, las fuerzas militares brasileñas corrieron tras ellos y, aunque les perdieron el paso y estos consiguieron huir, ellos invadieron parcialmente el territorio jabobés continental. Cuando esto se supo en la ciudad de Jabobo, el pueblo jabobés que moraba en la isla de Jabobo cayó en un pánico terrible y acudió en masa hasta la calle Paseo del Rey para ingresar como una peligrosa turba enfurecida al gran edificio imperial en Apolos, en donde estaba escondido de mucho miedo el aterrorizado rey Asurnassirpal para apresarlo y matarlo, cosa que realmente hicieron. Con el asesinato popular del rey jabobés Asurnassirpal, finalizó el imperio medio de Jabobo tras 883 años de duración.